¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Bienvenidos al primero de la serie, Charlas de Café sobre RPA. Soy Chuy Michel, director de RPA en Chase Partners, y para mí es un gusto dar la bienvenida el día de hoy a un gran colega, Thorsten Schulz. Hola, Thorsten. ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Thorsten Schulz. Soy Delivery Lead de Chase Partners para proyectos a nivel global. He estado ya con la práctica de RPA diversos años. He pasado por distintos roles y hoy en día tenemos una experiencia multirol donde he pasado por Developer, Business Analyst, Lead de la práctica de RPA a nivel regional, Lead de la práctica a nivel global. Y es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido de nuevo, Thorsten. Y hoy vamos a platicar de Discovery, vamos a platicar de diagnóstico de procesos, vamos a intentar hacerlo lo más rápido y enfocado posible para no aburrirlos. Y ¿por qué no iniciamos, Thorsten? Thorsten, ¿por qué es importante diagnosticar procesos de RPA para tu experiencia o en tu experiencia? Bueno, es una de las partes fundamentales para empezar un journey de RPA, un camino que empieza en el Discovery. ¿Y por qué debe empezar en el Discovery? Porque muchas organizaciones, al no tener una fase de Discovery definida, realmente no saben dónde empezar. En algunas son ofrecidas pruebas de concepto donde no tienen esta fase de Discovery y al momento de realizar y querer implementar RPA o automatizaciones en la compañía, les cuesta un poco entender si están realizando el proceso y el candidato ideal. Sí, la importancia reside mucho en poder identificar cuáles son los mejores y mayores candidatos. Lo que siempre me gusta decir es que no todas las buenas ideas de automatización son necesariamente buenas automatizaciones en productivo. Entonces, la fase de diagnosticar los procesos de una manera metodológica y de una manera cuantitativa y cualitativa es significativamente importante para el éxito de un programa de automatización. Sin duda, tal como lo mencionas, el cuantificarlos es supremamente importante porque a veces, y te cuento, he pasado por muchas experiencias donde se hace una fase de discovery, pero al momento de tener distintos discoveries, ¿por cuál empiezo? En un discovery no solamente debo evaluar y debo visualizar los potenciales procesos que tengo, sino debo empezar a mapear qué requieren esos procesos, qué voy a requerir en el momento de querer automatizarlos. Y te lo digo con mi experiencia. Casi todos los procesos que terminan siendo una buena automatización tienen cambios. No importa qué tan maduro esté tu proceso, siempre hay una manera algo más sencilla de que un robot, un RPA o una automatización llegue a realizar ese proceso. Quizás teniendo extra validaciones, quizás obviando unos cuantos pasos, pero muchas veces en el mismo proceso de discovery uno logra identificar qué oportunidades de mejora tiene dicho proceso. Y eso que mencionas es muy importante, Thorsten. Lo que hemos aprendido a través de estos años es que antes de automatizar hay que mejorar, hay que simplificar. Hay que pensar que esa idea calificada de automatización siempre tiene una parte y una oportunidad de ser optimizado y que se convierta más amigable y que la automatización sea más simple, sea más lineal a través de ese trabajo de reingeniería antes de iniciar cualquier fase de desarrollo. Ahora, lo que te quería preguntar también, Thorsten, es, hablamos de cuantificar, ¿no? ¿Es importante realmente un caso de negocios cuando estás haciendo un diagnóstico de procesos RPA? Sin duda, existen y generalmente las empresas hacen diagnóstico en dos fases. La primera fase es cuando quieren empezar a lanzar o a crear un programa de automatizaciones internas. Sin duda, este diagnóstico para generar una prueba de concepto o un primer robot o una serie de primeros robots exitosas, debes pasar por la mayor cantidad de procesos posibles a diagnosticar, cuantificarlos y decidir por cuál te vas a ir. Muchas veces siempre hablamos de estos famosos ganancias a corto plazo. Estas ganancias a corto plazo a veces se malinterpretan con robots de muy baja complejidad, robots que uno denomina dummy bots, que es un robot que hace una función muy específica y una función muy corta, donde
El potencial que tenemos desde el mundo de la automatización no es solo hacerlo más sencillo, es hacer todo lo que tenga reglas estructuradas. Y de esta manera, en un diagnóstico, y al menos en la metodología que utilizamos en Chasey, nosotros no solo cuantificamos la complejidad o simplicidad que puede tener un robot, cuantificamos cuáles son esas oportunidades de mejora, cuáles son esas reglas que debe tener un proceso. Si esas reglas terminan siendo un potencial piloto o candidato a automatizar, no necesariamente estamos automatizando procesos simples. Hemos llegado a automatizar como primeras automatizaciones procesos mucho más complejos. Procesos, y aquí voy a decir unos nombres. Registro de facturas es un proceso que tiene complejidades, tiene particularidades de acuerdo a cada empresa, y en nuestro caso ha sido un piloto para muchas organizaciones donde al realizar un robot que tenga esta complejidad es más fácil tocar, sentir y entender qué puede hacer la automatización. Sí, y el tema que mencionaste varias veces es el tema de la complejidad, ¿no? Y la complejidad es un factor predominante en el análisis de las oportunidades de automatización. Muchas organizaciones confunden el valor económico de las cosas y siendo el valor económico, siendo el potencial valor económico alto, las organizaciones priorizan siempre este valor económico en la parte más alta de la lista. Si este valor económico no es ponderado con la potencial complejidad, con la viabilidad de la automatización, con la inestabilidad del proceso, con la inestabilidad de los sistemas alrededor del proceso y también con una ponderación cualitativa, el riesgo que corren las organizaciones es que por querer ganar el mejor caso de negocios, terminan creando una automatización que en productivo no cumple con las expectativas o no es capaz de procesar en los volúmenes y con la exactitud que originalmente es planeado. Entonces, lo que hemos aprendido en el tiempo es que tener siempre factores cualitativos dentro de la ecuación. Por supuesto, el factor económico y el factor de valor económico es muy importante, pero también ir evaluando a través del diagnóstico la viabilidad te incrementa las posibilidades de éxito al momento de tener tu lista priorizada. Sin duda. Y precisamente en la construcción que hacemos de caso de negocio y en este diagnóstico que hacemos por cada uno de los procesos, nosotros evaluamos diversos factores para entender cuál sería la viabilidad de realizar el proceso. Y aquí que viabilidad no se convierta en una palabra que te puede llevar a entender que solo estamos haciendo procesos sencillos o procesos muy straightforward. No, la viabilidad es si podemos o no automatizar dicho proceso. A partir de ahí encontramos la complejidad estimada que tiene cada uno de los robots y evaluamos estos beneficios que tú dices cualitativos, porque el, el éxito de un programa de RPA también reside en los stakeholders. Nosotros evaluamos el grado de satisfacción que pueden tener tanto empleados, tanto gerentes, tanto proveedores o clientes con una automatización que hacemos. Todo esto lo terminamos ponderando en un listado porque es muy diferente diagnosticar 3 procesos donde uno ya entiende cuál es y cuál va a ser el primero para estar dentro de esta lista priorizada de automatizar, que si lo haces con 20, 30, 40, 50 procesos, donde a partir de ciertos algoritmos que hemos construido con la ayuda del cliente y de lo que para el cliente debe significar cuánto es el valor económico, qué ponderación le damos en el score final de la lista a priorizar, cuánto pesarían los beneficios cualitativos como la satisfacción interna, la mejora en la calidad de datos, la satisfacción de los stakeholders y la viabilidad de la automatización, porque bien lo dices, en algunos casos, irse por el puro resultado del valor económico no te da lo mejor porque tienes un proceso extra complejo, extra manual, con distintas ramificaciones, que esto se da principalmente porque no es un proceso maduro, no es un proceso que ya está estandarizado, termina siendo la principal opción para automatizar, pero si sumas o si sumaras todos estos distintos factores en un escenario que nosotros denominamos el scoring model, que es nuestra base para la construcción de un caso de negocio, ese proceso con el mayor valor económico no necesariamente es tu primera automatización. ¿Por qué? Porque ahí mismo nos damos cuenta
Este proceso requiere cambios, requiere estandarización y requiere mejoras. Todo esto es factible y dentro de un programa de automatización, cuando estás construyendo el primer robot, el segundo robot, ya estás trabajando en los siguientes de la lista para ir mejorando esos procesos, para llegar a un punto donde armónicamente vas automatizando toda una lista y todo un pipeline de automatización. Sí, esto que estás mencionando es muy importante. La visión 360 grados al momento de hacer un diagnóstico de procesos es muy importante. El considerar solamente factores cualitativos o solamente aislados factores cuantitativos o de valores económicos, o el evaluar únicamente complejidad y viabilidad de las automatizaciones, empuja a muchas organizaciones a tomar decisiones sesgadas. Esta visión 360 grados y la capacidad de ir evaluando y extendiendo los procesos a ser diagnosticados te permiten ir creando fases, en donde a través de las diferentes olas de automatización vas encontrando beneficios económicos y cualitativos en cada una de estas fases. Y estas fases son estructuradas de tal manera que, como tú lo decías, mientras vas logrando esas victorias de corto plazo, vas preparando procesos futuros para que estos procesos futuros tengan esa labor de reingeniería, esa labor de simplificación de procesos, y que cuando llegue el turno de esta segunda fase, esos procesos sean más amigables para las automatizaciones. Y al final del día ese stakeholder, ¿no? Que aquellas personas que confiaron en el programa de automatización y que se crearon ciertas expectativas sobre ciertas automatizaciones, al momento de que estás haciendo reingenierías y simplificaciones, al momento que haces el desarrollo y que despliegas en productivo, esas expectativas que se crearon en el inicio realmente sean cumplidas. Tal cual. Y realmente esa es gran parte del valor añadido que nosotros damos como Chase. Porque, como te dije al inicio, la mayoría de automatizaciones siempre tienen una oportunidad de mejora. Y cuando uno tiene un pipeline, en el pipeline estás automatizando tu iniciativa número 1, pero ya tienes un equipo de trabajo que está trabajando en la 2, la 3 y la 4, de cómo mejorarlo para que sea armónico. El llevar a automatizar todo este listado de oportunidades. Y más que un listado, yo siempre digo es una lista viva, porque cuando tú entras en un programa de automatización y es un éxito, así comienzan a salir los distintos otros candidatos. ¿Por qué? Porque los usuarios ya ven los beneficios. O sea, cuando tú estás haciendo una actividad que requiere, inclusive muchas veces creemos que requiere de nuestro juicio o requiere de un análisis, cuando el análisis está basado en reglas, y esta actividad, como a veces es la simple creación de un reporte, esa simple creación de reporte depende de distintos sistemas. Nosotros creemos que eso es juicio, lo terminamos automatizando, ya no tenemos que dedicar N cantidad de horas a la creación de un reporte. Ya ese tiempo lo dedicamos a revisar el reporte, a encontrar dónde están esas falencias y qué pasa cuando hacemos ahí, cuando utilizamos ese tiempo para revisar o indagar un poco más, encontramos más oportunidades. La automatización no solo es una lista, es un ciclo. Y es un ciclo que, bien implementado, termina siendo un ciclo eterno para una compañía. Sí, definitivamente. Y el ciclo que mencionas es a donde tienen que apuntar los programas de automatización de largo plazo. Si tienes una práctica continua de discovery y encuentras las virtudes de tener discovery como parte de tu modus operandi antes de automatizar, te permite a través del tiempo ir encontrando mayores oportunidades para automatización, mejores oportunidades para automatización, y como lo hemos hecho en muchos proyectos, ¿no? Que de una vez que cumplimos esta primera fase de discovery y tenemos una lista de buenos candidatos a automatizar, continuamos haciendo estas sesiones de trabajo en donde una vez con automatizaciones y robots en productivo, te empiezas a hacer muchas preguntas que son muy relevantes junto con el cliente interno. Preguntas como, ¿este robot de dónde recibe la información, no? Y este robot, ¿en dónde deposita la transaccionalidad? ¿Por qué? Porque al momento de que ves ingresos y salidas de los robots, te permite preguntarte, junto con los usuarios de ese proceso, qué otra automatización debería de preceder a la automatización existente. Estás extendiendo el alcance y la automatización, o qué otras maneras puedes utilizar la salida de la información para buscar otros lugares en donde automatizar.
Tal cual. Y ahorita te hablé de uno de nuestros valores extra que nosotros damos. Y este sería otro, porque la fase de discovery, más que la realicen un consultor externo, es enseñar y hacer esa transferencia de conocimiento para, no un usuario, para la organización. ¿Por qué? Porque la mayor dolencia la vive quien realiza el proceso. No es lo mismo ir y explicarle a un gerente, esta es nuestra fase de discovery, que ir y enseñarle a una organización. Y en el largo plazo conviene, porque así de sencillo, entre más personas entienden la metodología que se implementa en un discovery, tenemos más ideas y mejores ideas de automatización. Porque tú bien lo has dicho, cuando tú entiendes el input, lo que realiza una automatización y cuál es su output de una, e inmediatamente, y me pasó a mí en mi primer acercamiento con RPA, entendí el alcance que esta tecnología tiene y entendí que no solo lo puedes utilizar en pequeñas fracciones, sino lo puedes utilizar en toda una organización. No solo es para un centro de servicio, es para prácticamente todas las áreas que tiene una organización. Totalmente de acuerdo, Thorsten. Creo que esta charla nos sirve para seguir cultivando esta cultura, ¿no? La cultura del discovery, la cultura del diagnóstico de procesos. Te quiero agradecer tu tiempo. Quiero también agradecer el tiempo de nuestra audiencia. Quédense sintonizados. Tendremos más charlas de café sobre RPA, en donde seguiremos compartiendo con ustedes lo que hemos aprendido. Las tres cosas con las que me gustaría terminar es el diagnóstico de procesos o el descubrimiento de procesos o discovery de procesos, porque se dice de diferentes maneras, es clave para lograr un proceso de automatización, un programa de automatización que pueda ir creciendo a través del tiempo, de que sea autosustentable a través del tiempo y que genere un cambio en la cultura de las organizaciones, donde las organizaciones empiecen a ver la automatización de una manera distinta y empiecen cada vez a descubrir esas nuevas oportunidades de utilizar la tecnología de RPA para mejorar la operación de las organizaciones. Gracias a todos ustedes. Thorsten, no sé si tengas algún comentario final antes de que nos despidamos. No, realmente un agradecimiento, Chuy, a ti, a toda la audiencia que está viendo esto y siéntanse libres de hacer cualquier pregunta dentro del perfil porque las vamos a responder. Esta es una conversación que no solo ha sido conmigo y Chuy, es una conversación entre todos y estamos dispuestos a atender cualquier inquietud que haya surgido. Excelente, Thorsten. Muchísimas gracias. Nos despedimos.